En este video revisaremos las propiedades de la suma. Aquí revisaremos tres propiedades esenciales de la suma. Comenzaremos con la propiedad conmutativa. Si tenemos un número natural a y otro número natural b, siempre se cumple que a más b es igual a b más a. Esto nos dice la propiedad conmutativa. En palabras simples, esta propiedad nos dice que da lo mismo el orden de la suma. Podemos sumar en cualquier orden y siempre nos dará el mismo resultado. Veamos un ejemplo. Verifique si la suma de los números 8 y 17 es conmutativa. Entonces, anotamos la terminología de la suma, donde se presentan los dos numeradores, la línea de operación y la operación. Entonces, resolviendo 8 más 17, se suman las unidades y tenemos que 8 más 7 es igual a 15. Por lo tanto, la unidad del 15 se va aquí debajo de la línea de operación, en la zona de unidades, y la decena del 15, que es el dígito 1, se va a zona de reserva. Y esto resulta, sumando la columna de las decenas, se obtiene que esto resulta 1 más 1, 2. Entonces obtenemos que la suma en este caso da 25. Por otro lado, si damos vuelta al orden de los numeradores, tenemos 17 y 8, resulta 7 más 8, 15. Se nota la unidad del 15 aquí abajo de la línea de operación y la decena en la zona de reservas. Y se obtiene el mismo resultado, puesto que 1 más 1 más 0 da 2. Entonces, en estos dos casos resulta 25. Aclaración, recordar que el número 8 también se puede escribir como 08 debido a los ceros mudos. Entonces aquí se explicó la que ya expliqué recién, que 8 más 7 da 15 y 7 más 8 da 15, da lo mismo el orden. Y luego en las decenas se tiene que 1 más 0 más 1 es igual a 2 y 1 más 1 más 0 es igual a 2, que es lo que se ve acá arriba. Acá y acá. Continuando. Es exactamente lo mismo, por ende se dice que la suma es conmutativa. Antes de explicar la segunda propiedad, ahora explicaremos en qué consiste los paréntesis en la operatoria matemática. Los paréntesis en la aritmética significan prioridad. Observemos qué significa esto en el siguiente ejemplo. Resuelva la siguiente suma que incluye paréntesis. 3 más paréntesis, 2 más 1, cierra paréntesis. Como los paréntesis indican prioridad, lo primero que se realiza al ver este tipo de operación es resolver lo que está dentro del paréntesis. Siempre se resuelve eso. Entonces, el primer paso es resolver la operación que está dentro del paréntesis. En este caso, la operación que está dentro del paréntesis es una suma de 2 más 1. Y esto sabemos que es 3. Por lo tanto, nos queda la siguiente expresión. 3 más, entre paréntesis, 3. Ahora, ¿cuál será el segundo paso? Eliminar el paréntesis. El paréntesis, siempre cuando dentro del paréntesis hay solo un número, este se puede eliminar. Entonces se procede a eliminar y nos quedaría como 3 más 3. Luego el paso 3 es resolver el resto de la operación. Entonces se tiene que 3 más 3 es igual a 6. Por lo tanto, el resultado de 3 más, abre paréntesis, 2 más 1, cierra paréntesis, es igual a 6. La segunda propiedad de la suma que veremos será la propiedad asociativa. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad asociativa? Nos dice lo siguiente. Si tenemos un número natural A, otro número natural B y otro número natural C, siempre se cumple que A más B, entre paréntesis, más C es igual a más, abre paréntesis, B más C. ¿Ya? La propiedad de palabras simples nos dice que no importa cuál de los dos números sumemos primero, siempre se llegará al mismo resultado. Entonces, verifiquemos si se cumple la propiedad asociativa con la siguiente operación. 9 más 5 entre paréntesis más 2 es igual a 9 más 5 más 2 entre paréntesis. Entonces, desarrollemos el lado izquierdo. Entonces, el paso 1 siempre es desarrollar primero el paréntesis. En este caso, se tiene que 9 más 5 es igual a 14. Posteriormente, eliminamos el paréntesis y nos quedaría como 14 más 2. Finalmente, resolvemos el resto de la operación y obtenemos que 14 más 2 es 16. Por lo tanto, el resultado del lado izquierdo de esta igualdad resulta 16. Veamos qué resulta del lado derecho. Entonces, el primer paso es siempre resolver lo que está dentro del paréntesis.
en este caso resolvemos 5 más 2. Esto resulta 7 dentro del paréntesis. Luego, como hay solo un número dentro del paréntesis, se procede a eliminar. Entonces nos quedaría 9 más 7. Finalmente, se resuelve la operación. 9 más 7 es igual a 16. Por lo tanto, se obtiene el mismo resultado que el lado izquierdo, por lo que se puede concluir lo siguiente. Como ambas sumas se llegaron al mismo resultado, se dice que la suma cumple la propiedad asociativa. En consecuencia, la suma es asociativa. La tercera y última propiedad de la suma es el elemento neutro. El elemento neutro es de la suma es aquel número natural que al sumarlo con otro número natural resulta el mismo número natural. Entonces, supongamos que A es un número natural. Entonces, si A es el elemento neutro, se tendría lo siguiente. 3 más A es igual a 3. Entonces, ¿qué número será A tal que se cumpla esta igualdad? Si lo pensamos, este es el 0, ya que el 0 no suma nada. Entonces se mantiene el resultado. Por ende, en la suma se cumple que el elemento neutro de la suma es el 0. Por lo tanto, en la suma se cumple la propiedad conmutativa, asociativa, y que el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Ya? Importante, hay que destacar que el elemento neutro de la suma está presente en el conjunto de los números naturales con el 0, y no en el conjunto de los números naturales, porque el conjunto de los números naturales no incluye el 0, pero sí el conjunto de los números naturales con el 0. Ahora resolvamos algunos ejercicios respecto a lo que se acaba de explicar. Pregunta 1. ¿Qué quiere decir que la suma sea conmutativa? Que la suma sea conmutativa quiere decir que da lo mismo el orden con que se sumen los sumandos. ¿Ya? Segunda pregunta. En la aritmética, ¿qué significan los paréntesis? Los paréntesis significan prioridad. ¿Ya? Vamos a añadirlo acá. No se escribió, pero ahí se ve. ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Qué quiere decir que la suma sea asociativa? Que la suma sea asociativa quiere decir que se cumple la propiedad asociativa con la suma. Es decir, que en la suma de 3 números no importa el orden en los que se sumen. Podemos sumar los dos primeros o los dos últimos, pero siempre nos va a dar el mismo resultado. Finalmente, ¿qué significa el elemento neutro en la suma? ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? El elemento neutro en la suma significa que al sumar el elemento neutro a cualquier número natural, debe resultar el mismo número natural. Entonces, el elemento neutro de la suma es el número 0. Es el número 0.